Hola, ¿qué tal? Tal como había prometido, voy a hablar de cardiopatías congénitas y vamos a comenzar por unas generalidades y luego aterrizar en comunicación interauricular. Vamos para aquello. A ver, se cree, se estima que en el mundo las cardiopatías congénitas están presentes entre el 0,5 y el 1,25 de los recién nacidos vivos, dependiendo de las series, es decir, menos del 2%. En Bolivia se estima, no hay ningún estudio serio que hable de eso, pero se estima que alrededor del 6% de los recién nacidos vivos nacen con algún tipo de defecto cardíaco congénito. Si el censo de población y vivienda que ha sido realizado este año arroja el resultado de que somos 11 millones de personas, más o menos, eso va a demostrar que hay más o menos 60.000 niños con cardiopatías congénitas, una cantidad suficiente como para llenar el estadio olímpico. Ahora, una cardiopatía congénita se entiende como una malformación del corazón o de los grandes vasos que está presente el momento en el que el bebé nace. La estimación mundial es más o menos 7 de cada 1.000 nacidos vivos, y lo interesante es que 3 de estos 1.000 recién nacidos vivos no tienen ningún síntoma durante su primer año. Y de estos, 2/3 se mueren en el primer año porque tienen un diagnóstico mal hecho o tienen un tratamiento mal hecho. Para ustedes es conocida esta imagen. Esta es una publicación de hace 10 años, donde lo que se está viendo pues, es el tubo cardíaco primitivo en el periodo de formación somita. Para aquel que le interese, en color azul está la dirección electrónica de la revista en la que se puede obtener las imágenes, y lo que uno tiene que hacer es ir imaginándose qué es lo que pasa con la estructura auricular, la que estamos viendo en este momento, el seno coronario, el tabique interauricular, que ahí es un orificio, los orificios de las venas cava, de las venas pulmonares, las venas cavas hacia arriba y hacia abajo en la aurícula derecha. Pero lo cierto es que, para orientarnos bien, vamos a suponer que esta imagen, este muñequito, es el producto de la gestación. Es un bebé dentro del vientre materno, y hay dos condiciones que debemos recordar en el bebé dentro del vientre materno. Lo primero, tiene una placenta y tiene un pulmón no funcional. Entonces, la placenta envía la sangre a través del cordón umbilical, y esa sangre termina por el sistema cava, llegando hasta la aurícula derecha. Esa caja dividida en cuatro con papel periódico es un corazón. La cavidad a la que está llegando la punta de la flecha es, en el ejemplo, la aurícula derecha, y de esa aurícula derecha la sangre baja hacia el ventrículo derecho y por arteria pulmonar va a unos pulmones que no son funcionales. Los pulmones del recién nacido, del feto, no del recién nacido, del feto, pues no funcionan. Está rodeado de líquido amniótico y está como un cosmonauta dando vueltas en su líquido amniótico. Entonces, debe recibir en realidad sangre solamente para crecimiento y desarrollo de los pulmones, pero no para hacerlos funcionar. Entonces, la sangre tendría que ser poca la que va a ese pulmón, lo suficiente para que crezca. Claro, el consumo de oxígeno por ese pulmón que está en crecimiento y desarrollo hace que devuelva sangre venosa a aurícula izquierda, de esta vaya a ventrículo izquierdo y sangre venosa vaya al producto. De tal manera que tiene que garantizarse de alguna manera que la sangre arterial que está circulando fundamentalmente por el circuito menor termine llegando al feto. Entonces tenemos que aumentar el caudal sanguíneo, y eso se consigue a través de un orificio, a través del tabique interauricular,
aumentamos un poco más el flujo cuando aparece el ductus arterioso persistente, que es la comunicación entre las dos arterias. Y finalmente tenemos un tercer sistema de comunicación, que es la comunicación interventricular, lo que termina pues mandando la sangre arterial donde tendría que ir. El momento en que el recién nacido tiene su primer contacto con el mundo exterior, dos cosas pasan. El pulmón empieza verdaderamente a ser funcional y la placenta desaparece. Entonces, el intercambio gaseoso se hace a partir de pulmones y la sangre oxigenada llega a aurícula izquierda, baja ventrículo izquierdo y va a oxigenar al producto. Esto hace que los cortocircuitos que habían antes ya no son necesarios. La sangre venosa vuelve a aurícula derecha, baja ventrículo derecho y por arteria pulmonar va a hacer la hematosis hacia los pulmones. Entonces, varias de estas cosas tienden a desaparecer. El ductus es la primera que se pierde por un recurso, por un mecanismo mediado por el oxígeno, y la CIA y la CIB se van a cerrar. La CIA, la comunicación entre aurículas, se va a cerrar el momento del nacimiento. La comunicación interventricular es posible que esté cerrada ya al momento del nacimiento, mediado, se cree, por prostaglandinas. Les había mencionado el continuo cardiovascular, el hexágono de Chávez, y como en el dibujito que ya hemos visto, vamos a partir de aurícula izquierda con sangre oxigenada. La sangre oxigenada va hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale hacia aorta y de aorta va hacia el cuerpo, donde se distribuye, pues produciendo la oxigenación de los tejidos. A partir de esta oxigenación de tejidos, pues la sangre termina volviendo con carboxihemoglobina o hemoglobina reducida, dióxido de carbono, rumbo a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va hacia arteria pulmonar, de arteria pulmonar hacia los pulmones, y ahí es donde se produce el fenómeno del intercambio gaseoso, de la hematosis, y la sangre oxigenada vuelve otra vez a la aurícula izquierda sin tener pérdida. Es un circuito cerrado. No hay pérdida alguna. Este hexágono de Chávez, garantiza un continuo, un circuito cerrado. Ahora bien, el corazón comienza a desarrollarse hacia la mitad de la tercera semana de gestación y termina de desarrollarse el corazón hacia la octava semana. La señora tiene 2 meses de embarazo y el corazón ha terminado de desarrollarse cuando la señora pues está creyendo que el producto está pequeñito todavía y que no sabe, no siente ni piensa nada. Cualquier cosa que aparezca en estas 8 primeras semanas pueden hacer que se modifiquen los siguientes días, puede agravarse, puede desaparecer, dependiendo del grado de penetración de la malformación, su causa, su origen, el cortocircuito que produce las modificaciones fisiopatológicas. Por supuesto, si uno se entera, se da cuenta de que hay la posibilidad de una cardiopatía congénita, se tiene que hacer un seguimiento cercano de la madre en el periodo gestacional, y al hacer el diagnóstico en las primeras semanas, en los primeros días y en los primeros meses de la vida del recién nacido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presenten cardiopatías congénitas? Papá y mamá muy jovencitos, de 18 años de edad o menos, el producto probablemente reciba genes todavía defectuosos, y en papás y mamás, fundamentalmente en mamás mayores de 35 años. Cuando hay historia familiar, cuando hay cromosomopatías en los niños, alteraciones de los cromosomas, cuando hay factores maternos como la diabetes, enfermedades autoinmunes como el lupus o enfermedades virales infecciosas como la rubeola durante el embarazo, la posibilidad de teratogenicidad es más alta.
Y cuando hay consumo de sustancias, alcohol, difenilidantoinato de sodio, que se utiliza para el síndrome convulsivo, para la epilepsia, el litio, que se utiliza para el trastorno bipolar, o la talidomida, que antes se utilizaba para la emesis gravídica y que fue suspendida por casi 3 décadas y que ahora se utiliza como un antimetabolito para los pacientes con enfermedades reumatológicas. Todo esto puede dar lugar a teratogenicidad. Muy rápidamente, la clasificación se hace en dos: cardiopatías congénitas acianógenas y cardiopatías congénitas con cianosis o cianógenas, y la lista es muy larga. Fíjense ustedes, como cardiopatías congénitas acianógenas, las rosaditas, y las cianógenas, pues las azules. Las azules van a tener cortocircuito de derecha a izquierda. Esto lo vamos a dejar para un videíto para el día viernes, que van a estar ustedes de feriado. Y las rosaditas tienen con cortocircuito de izquierda a derecha, pueden ser obstructivas, puede haber defectos valvulares, etcétera. Y una clasificación relativamente interesante es esta: cardiopatías congénitas cianóticas, con un azul pertinente, donde lo más importante es la tetralogía de Fallot y la transposición de las grandes arterias, aunque en nuestro medio mucho más frecuente que la transposición es la enfermedad de Epstein. Y las acianógenas, rojitas o rosaditas, donde hay trastorno al flujo de salida, estenóticas con flujo pulmonar normal, donde está la coartación y la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar, y aquellas que tienen cortocircuito, circuito cortito con flujo aumentado, que voy a explicar también. ¿Dónde está la comunicación interventricular, la interauricular, el canal atrioventricular común y el ductus arterioso persistente? El canal atrioventricular común es un capítulo aparte, lo vamos a tocar muy rápidamente mañana seguramente. Es una patología bastante común en pacientes que tienen trisomía del par 21. La frecuencia de la cardiopatía aproximada, la CID es la más frecuente en la literatura en general. La CIA le sigue en frecuencia junto con el ductus arterioso persistente, y luego viene la tetralogía de Fallot, que es cianógena, que ocupa el cuarto lugar con 6 a 7% de presentación en los recién nacidos vivos. Y todos los demás pues tienen lo que ven ustedes a continuación: estenosis pulmonar, coartación, transposición, estenosis aórtica, canal atrioventricular común, etcétera. De este canal, de este dibujo horrible, pues vamos a hablar en la práctica. Necesito mostrarles de qué se trata esto, porque de aquí, de este dibujo bastante rústico, pues sale más o menos la explicación de lo que pasa con la almohadilla cardíaca, o la almohadilla endocardíaca, el tabique interauricular y su forma, y el interventricular también. Trataré de aterrizar ya en cardiopatías acianógenas. Son alteraciones estructurales donde las tres predominantes: el canal atrioventricular tiene un comportamiento diferente, y ya les decía, lo vamos a hablar en práctica, donde destacan CIA, CIB y persistencia de conducto arterioso. Comunicación interauricular, atrial septal defect, su pronunciación o su grafía sajona, y lo que está abajo es chino avanzado, porque para la mayor parte de los estudiantes de lo que vamos a hablar es básicamente de chino. ¿Qué es lo que sucede? Hay un defecto, hay una comunicación entre aurícula izquierda y aurícula derecha, comunicación entre las dos aurículas, afectando el tabique interauricular, produciéndose una comunicación que está representada por ese agujero negro, que es de izquierda a derecha. El flujo sanguíneo va de izquierda a derecha por el incremento de la presión de las cavidades izquierdas sobre las derechas. Este defecto, un defecto anatómico entre las dos aurículas, con un cortocircuito de izquierda a derecha, hace que el flujo que llega a aurícula izquierda, en este gráfico es el lugar donde está la cabeza de la flecha, pase obviamente a la circulación mayor, pero por el orificio pase por este cortocircuito de izquierda a derecha hacia la aurícula derecha.
y de la aurícula derecha baje a ventrículo derecho y aumente el flujo pulmonar que sale hacia pulmonar desde el ventrículo derecho con sangre parcialmente oxigenada. ¿Por qué parcialmente? Porque la sangre venosa que llegó a la aurícula derecha, venosa, que vino por cava superior y cava inferior, termina mezclándose con la sangre bien oxigenada que viene a través del defecto. Entonces hay una mezcla de sangres que terminan con sangre parcialmente oxigenada yendo a la circulación pulmonar. Durante la circulación fetal, de manera fisiológica, lo voy a mostrar mañana al comentar el dibujo rústico que he mostrado un poco antes, qué es lo que pasa con el foramen oval también. Es mucho más frecuente en niñas, de 1.5 a 3, de acuerdo a algunos autores, niñas por cada varón. El promedio de diagnóstico es tardío, se diagnostica a los 5 años y medio. ¿Por qué tardío? Porque cualquier cardiopatía congénita debe diagnosticarse idealmente antes de que el producto tenga 2 años de edad. Y como la sangre termina pasando de izquierda a derecha, el flujo que baja a ventrículo izquierdo es menor, una parte ha pasado hacia el lado derecho. Entonces, como habíamos hablado también, los bebés, las niñas, los pacientes aquejados de comunicación interauricular tienen un déficit de peso que es muy cercano al 40% y es un déficit de grado 1 en casi el 90% de los casos. Esta es una clasificación bastante viejita, y muy gráfica. Si ustedes ven, es un corte eh, donde se ha resecado la pared anterior de la aurícula derecha y tiene el aspecto de una carita triste. Los ojos aquí arriba y la boca haciendo una mueca de carita triste aquí abajo. El primer ojo, el que está más para arriba, es una comunicación interauricular tipo seno venoso. La del ojito que vendría siendo el derecho, pero aquí está inferior, es la comunicación interauricular tipo ostium secundum. Y la que es alargada como boquita triste es un defecto tipo ostium primum. De estas tres, del 50 al 70% de los defectos son del tipo ostium secundum. Esta es una clasificación muy parcial que estaba en vigencia hasta casi el inicio de la década de los 90, hasta 1989. Hoy, tratando de encontrar, perdón, tratando de encontrar, no, se fue la imagen. Tratando de encontrar algo un poco más actual, esto es del 2015, aquí están el tipo seno venoso y el tipo ostium secundum, que corresponde al 50 o 70%, que eran los ojitos, y la boquita ha dejado de ser tan larga, tipo ostium primum, y se han añadido estos otros dos tipos de forámenes, de agujeros de comunicación interauricular, el tipo seno venoso tipo I, inferior, y el que tiene el foramen del seno coronario no perforado o imperforado. Tenemos el tipo ostium secundum, el tipo seno venoso superior, el tipo seno venoso inferior y el septum primum. Esta es una publicación un poquito más reciente de hace un par de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una comunicación que une con cortocircuito izquierda-derecha a la aurícula izquierda con la aurícula derecha, llevando aumento de flujo a aurícula derecha de sangre oxigenadita a ventrículo derecho, arteria pulmonar y hacia pulmones, lo que hace que circule más por pulmonar con una disminución porcentual notable del flujo sistémico que va a ir a nutrir el cuerpo. Este cortocircuito de izquierda a derecha va a dar hiperflujo pulmonar, el cual se va a ver en la placa radiográfica, y esta sangre parcialmente oxigenada que proviene de la aurícula izquierda recircula sin ningún propósito por el pulmón, sin pasar por la circulación sistémica, aumentando el volumen de auricular derecho, ventricular derecho,
en arteria pulmonar y aumentando el volumen de aurícula izquierda, que va a ser el último reservorio. Por eso el crecimiento va a ser biauricular con hipertensión arterial pulmonar tardía. Este es un dibujito de un corazón normal, un dibujo esquemático con el tabique interauricular íntegro y la aurícula derecha, y aquí pues el defecto del tabique interauricular, donde la sangre se pasa del lado rojo, del lado oxigenado, hacia el lado azul. La mayor parte de los niños, la mayor parte de las niñas son asintomáticas y algunas van a presentar los síntomas relacionados al hiperflujo pulmonar. Infecciones frecuentes y recurrentes del aparato respiratorio, disnea o fatiga cuando el cortocircuito es grande. Pueden haber arritmias supraventriculares, fundamentalmente fibrilación auricular por ese crecimiento auricular que está en progreso y obviamente el retraso pondoestatural. Perdón. Va a haber un soplo sistólico y activo pulmonar por el hiperflujo y, como lo habíamos mencionado, un segundo ruido desdoblado y fijo, con un segundo ruido pulmonar aumentado por hipertensión. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar es un ritmo sinusal con signos de sobrecarga de volumen de ventrículo derecho, sobrecarga diastólica del ventrículo derecho, puede haber bloqueo auriculoventricular de primer grado, no nos olvidemos que ese tejido se está elongando, y la radiografía de tórax nos va a mostrar ese hiperflujo pulmonar, una cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, y en pacientes que tengan una comunicación interauricular muy importante, con gran hiperflujo, pues una dilatación del tronco de la arteria pulmonar. El eco es el método diagnóstico de elección, vamos a ver algunos ejemplos. Va a permitir ver la dilatación del ventrículo derecho y cuantificar a través de registro Doppler, que es registro de sonido, que también lo voy a aclarar mañana, el nivel del cortocircuito y permite identificar dónde está el defecto. Se va a determinar el grado de hipertensión pulmonar si lo hubiera, y el tratamiento es quirúrgico. Hay que cerrarlo. A veces se hace con una auriculoseptoplastía con un parche de pericardio autólogo, pero está tomando mucha fuerza el cierre percutáneo de este defecto. Fíjense cómo podemos identificar por eco. Metemos una solución salina muy rápidamente a la cavidad auricular y vemos que a través del defecto pasa pues, burbujas que no deberían pasar hacia el lado izquierdo. A la derecha lo derecho, por un convencionalismo tenemos en adultos que observar las aurículas abajo, los ventrículos arriba, es un convencionalismo de formación de ecocardiografía. La aurícula derecha recibe una carga salina agitada que viene desde el brazo, con llave de 3 vías habitualmente, llena la cavidad auricular y ventricular derecha, pero se observa que las burbujas pasan al lado izquierdo, hay una comunicación interauricular. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se hace el cierre? Vamos a ver 3 imágenes de esto mismo. Aquí está el defecto. La sangre va de izquierda a derecha, aumenta el flujo del lado derecho. Entonces, a través de vasos sanguíneos del lado derecho, terminamos introduciendo este dispositivo llamado Amplatzer o análogos. Soltamos el dispositivo una vez que está fijado, se ha abierto como un carrete de hilo a los dos lados. Ya les mencionaba en la mañana también que es el equivalente a abrir un paraguas sin tela a un lado y al otro. Vamos a ver una imagen un poco más ilustrativa a continuación. Este es del paciente que les mencionaba. Aquí están las dos aurículas. Se ha hecho un cate. Se ha insuflado un balón para ver que estas son las aurículas. Aquí está el defecto entre las dos. Este es el transductor del eco transesofágico para ver cómo estamos actuando. Aquí está el cateterismo donde se mete contraste que llena las aurículas, las dos dilatadas.
Lo que se hace es colocar el Amplatzer, se lo abre en aurícula, se lo despliega en la aurícula derecha y una vez que se lo tiene bien localizado, se desprende y uno se sale dejando estos rodetes, uno, el más grande a nivel de la aurícula izquierda y el otro a nivel de la aurícula derecha. Aquí vamos a ver en su posición y aquí con el arco en C moviéndose, podemos ver rotando. El disco más grande está en aurícula izquierda, el disco más pequeñito está en aurícula derecha y vamos a ver la evolución de este muchacho con la imagen curveada del Amplatzer. Es el mismo paciente, solamente que años después. Un curso evolutivo bastante largo de este paciente. Fíjense ustedes la imagen otra vez con una simulación por animación. Se abre la primera parte del dispositivo. Tiene que haber un rodete que permita detener, hacer topecito con el dispositivo. Y abrimos del otro lado y se fija como si fuera un segurito de uno y otro lado, y uno al desprenderse, pues puede retirarse sin ningún inconveniente. Y una imagen no solamente animada, sino la imagen real al lado, se introduce el catéter dentro de la aurícula izquierda, se despliega el primer paragüitas, se pliega, se lo adosa, y una vez que ha pasado al otro lado, se despliega el segundo, que es el que va a servir para taponar desde el lado de la aurícula derecha, y una vez que está fijo, se desprende y se sale. Este es el Amplatzer visto desde su cara auricular izquierda, en movimiento, bien dispuesto, redondo, parece una naranja cortada, y a veces pues el paciente no va tan bien y tenemos que retirar de pieza anatómica porque el curso evolutivo ha sido malo. Y tenemos el Amplatzer que ha empezado a tener estos grumos de fibrina, que es con lo que ha empezado a adosarse, se ha separado de este lado, pero el curso de este paciente no ha sido el más esperado. Este es un paciente que tiene una aurícula derecha que está resecada aquí y un ventrículo derecho que está abierto también. Esta es la válvula tricúspide. Ahora bien, cuando hay una detección prenatal, en casi la mitad de los casos hay alteraciones cromosómicas. Cuando se ve que la guaguita tiene algún defecto cardíaco por eco obstétrico antes del nacimiento, lo más probable es que hasta el 50% tenga una alteración cromosómica que habrá que estudiar una vez que el niño nazca. Si se detecta después del nacimiento, cuando ya tenemos evidencia de que probablemente hay una cromosomopatía, entonces la detección se hace en un porcentaje más bajo. ¿Por qué? Porque el estudio ecocardiográfico se le va a hacer después. Si hay un feto con anomalía cardíaca, en un 40% va a haber alteración cromosómica. Ese es un hecho. Ahora, se han publicado, esta es de noviembre del año pasado, tenemos 6 meses de la publicación de este artículo, la inteligencia artificial para la detección de defectos auriculares o interauriculares en adultos como una nueva herramienta diagnóstica. Lo que pasa es que, como ustedes saben, la inteligencia artificial está ganando terreno muy rápidamente. Entonces, ya para terminar esto de la primera entrega de CIA, vamos a seguir con CIA y Ductus. No lo garantizo que hoy, pero lo vamos a seguir. Lo que pasa es que la preocupación de la inteligencia artificial es esta. No preocupa tanto lo que avance, sino el retroceso de la que naturalmente poseemos.